Hola mundo. En esta ocasión utilizaremos el laboratorio de Pentester Lab para explotar las secuencias de comandos en sitios cruzados o cross-site scripting, mejor conocido por sus siglas en inglés como XSS. Para empezar, abre tu navegador web y ve al sitio https://www.pentesterlab.com// y hacemos clic en la segunda pestaña Exercises y en la opción Filter en el campo de búsqueda escribimos Pentester. Hacemos clic en la segunda opción Web for Pentester y en la página que nos dirige en la parte lateral izquierda hacemos clic a Files. En la sección que dice ISO hacemos clic en Here y descargamos la imagen ISO de Pentester Lab Web. Para crear nuestra máquina virtual, abre VirtualBox si no lo has hecho ya. Haz clic en Nuevo para crear una nueva máquina virtual, asigna un nombre a tu máquina virtual, por ejemplo, Pentesterla, y en la opción Imagen ISO, elige el archivo ISO de web-for-pentester-y386 que descargaste en el paso anterior y da clic en Siguiente. Asigna la cantidad de memoria RAM que deseas dedicar a la máquina virtual. Se recomienda al menos 1 GB y da clic en Siguiente hasta finalizar. Ves que se ha creado la máquina, da clic en Iniciar. El proyecto abierto de seguridad en aplicaciones web OWASP enumera las XSS dentro de la categoría de riesgo de inyección en su documento OWASP Top octubre de 2021 lo ubica como el tercer problema más prevalente dentro de las vulnerabilidades más comunes en aplicaciones web. La falta de codificación cuando la información se envía del lado del cliente a los usuarios genera el riesgo de que un atacante realice la inclusión de código malicioso en una página web inyectando código en etiquetas HTML y JavaScript arbitrariamente, lo que resulta en que este código se ejecute en el navegador web de usuarios legítimos cuando se utiliza una entrada de usuario no sanitizada en la salida que genera. Los vectores vulnerables que se usan comúnmente para ataques de secuencias de comandos en sitios cruzados son foros, tableros de mensajes y páginas web que permiten comentarios. Las vulnerabilidades XSS proporcionan el terreno perfecto para escalar a los ataques más graves. Las consecuencias de la capacidad de ejecutar JavaScript en una página web pueden no parecer graves al principio. Sin embargo, este ataque se vuelve más peligroso si se usa incorrectamente como parte de contenido malicioso para obtener acceso a todos los objetos a los que el resto de la página web tiene acceso. Esto incluye el acceso a las cookies legítimas de los usuarios. Las cookies se utilizan a menudo para almacenar tokens de sesión. Si un atacante puede obtener una cookie de sesión del usuario, puede hacerse pasar por ese usuario, realizar acciones en nombre del usuario y obtener acceso a los datos confidenciales del usuario. En los navegadores modernos un atacante puede usar JavaScript maliciosos en API HTML5 para realizar ataques avanzados en combinación con ingeniería social para inyectar un formulario de inicio de sesión falso y obtener acceso a la geolocalización de los usuarios, a la cámara web, al micrófono, inclusive puede inyectar exploits del navegador, plantar de troyanos, llevar registro de pulsaciones de teclas, realizar phishing, robo de identidad y acceder a archivos específicos del sistema de archivos de los usuarios. Existen 3 tipos de XSS, reflejado, el payload se refleja directamente en la respuesta. Almacenado, el payload puede reflejarse directamente en la respuesta, pero lo más importante es que se reflejará en la respuesta cuando vuelvas a esta página o a otra. El payload se almacena en el backend de la aplicación. Basado en DOM, el payload no se refleja en la página. Se ejecuta dinámicamente cuando el navegador renderiza la página. La forma más fácil y común de demostrar la existencia de una vulnerabilidad XSS es hacer que aparezca un cuadro de alerta. Este payload tiene muchas ventajas, muestra que JavaScript puede ser activado. Es simple y no causa daño.
para activar una alerta, simplemente puedes usar el siguiente payload, alert, XSS. Si lo estás inyectando dentro del código fuente del lado del servidor, necesitarás pasarlo a través de la URL del navegador. Puedes usar la etiqueta mayor que script menor que para hacerlo, mayor que script menor que alert, 1, mayor que // script menor que. Cuando realizamos pruebas de intrusión para XSS, necesitas leer el código fuente de la página HTML enviada de vuelta, no solo esperar a que aparezca la alerta. Es necesario verificar qué caracteres se codifican y cuáles no, para a partir de esto, encontrar un payload que funcione. Por cada uno de los ejemplos vamos mostrando cómo se ve la parte del cliente al inyectar el payload válido, así como el código PHP íntegro del servidor para que sea lo más educativo posible. Para realizar las pruebas de penetración arrancamos nuestra máquina atacante Kali Linux que creamos en videos anteriores y en el navegador web escribimos la dirección IP de nuestra máquina Pentester Lab. Ejemplo 1. Para iniciar vamos a familiarizarnos con lo que sucede cuando encuentras un XSS. Podemos inyectar cualquier código JavaScript para comprobar que no es validado y es devuelto en la respuesta. Usando el payload básico obtenemos una alerta. Al revisar el código fuente de la página HTML para ver que la información que enviaste como parte de la solicitud se ejecutará en el contexto del navegador del usuario cuando la página se cargue. El valor del parámetro name en la URL se imprime directamente en el código HTML sin realizar una sanitización adecuada. En el servidor, el código PHP hecho $get name genera la vulnerabilidad para explotar el parámetro name directamente en el HTML. Ejemplo 2. En este caso se involucra un poco de filtrado. El desarrollador web agregó algunas expresiones regulares para evitar que el payload access simple funcione. Una de las formas más básicas de eludir estos tipos de filtros es jugar con las mayúsculas. Si intentas mayor que script menor que y mayor que // script menor que, por ejemplo, deberías poder obtener la alerta. En el servidor, el valor del parámetro name se recoge directamente del parámetro de consulta $get name. Y se realizan dos llamadas a pre-replace para eliminar las ocurrencias de las cadenas mayor que script menor que y mayor que // script menor que del valor de name. Esta es una especie de técnica de lista negra, pero solo evita una situación muy específica. Se puede omitir fácilmente mediante el uso de letras superiores o recursión. Ejemplo 3. En este caso se ha agregado más filtrado pero cuando se eliminan las tags que contienen la palabra script, podemos hacer que aparezca la alerta. En el backend, el desarrollador usa el modificador PCRE. Y, PCRE-caseles, la opción y en las expresiones regulares sirve para hacerlas insensibles a mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, el método de recursión todavía funciona bien. Ejemplo 4. En este ejemplo, nos devuelve solo un error con el payload anterior pero como no todas las XSS son explotables mediante esa tag, podemos usar cualquier otro vector para ejecutar JavaScript, por ejemplo, con la etiqueta mayor que int menor que directamente con el evento onerror, inyectamos la carga útil mayor que AMG asrc igual a non-existent, onerror igual a alert, XSS, // menor que. Y podemos hacer que aparezca la alerta. El código en el servidor ya no está realizando un replace, sino que esta vez utiliza una expresión regular para buscar el patrón script en el parámetro name y si lo encuentra termina el script con die, error, y devuelve el error mediante una condición if. Ejemplo 5. En este ejemplo, se acepta la etiqueta mayor que script menor que y se refleja de vuelta. Pero tan pronto como intentas inyectar una llamada a alert, el script PHP detiene su ejecución. El problema parece venir de un filtro en la palabra alert pero usando la función eval de JavaScript y string from charcode, podemos obtener una alerta sin usar directamente la palabra alert. Utilizando técnicas de obfuscación de código para eludir este filtro. String from charcode decodificará un entero, valor decimal, al carácter correspondiente. Con la herramienta Cyberchef podemos transformar el payload la cadena alert,
XSS en este formato y llamar a eval en ella. Otra forma más fácil de eludirlo es usar las funciones prompt o confirm en JavaScript. Son menos conocidas, pero te darán el mismo resultado. El código en el servidor emplea la expresión regular, /alert /y, para buscar específicamente la cadena alert en el parámetro name. Sin embargo, los atacantes pueden hacer cambios en la capitalización, al E mayúscula, RT, o incluso utilizando otras funciones y eventos de JavaScript que no contienen directamente la cadena alert. Ejemplo 6. Como podéis imaginar en este ejemplo el payload anterior tampoco es válido. Para obtener tu alerta, no necesitarás inyectar una etiqueta mayor que script menor que, solo necesitarás cerrar la cadena del script existente, hacker, y añadir código malicioso, alert, xss, punto y coma. En el código fuente de la página HTML se incluye un JavaScript dentro de la página. La variable $a en JavaScript se asigna con el valor del parámetro name proporcionado a través de la URL utilizando $-get name. La inclusión directa del valor de $-get name en el script sin ninguna sanitización o codificación conduce a la vulnerabilidad XSS. Ejemplo 7. En este caso no podemos usar caracteres especiales comilla doble, probablemente porque se están empezando a utilizar funciones destinadas a la protección contra XSS, así que la modificación del payload es trivial y la alerta aparece dejando solo comillas simples en el servidor. Para codificar caracteres especiales que romperán la inyección XSS, se usa la función HTML entities, la cual por defecto solo usa banderas ent-compat-html401, ent-compatiente pero no filtra. Por defecto la comilla simple, al menos que se especifique con el switch ent-quotes. Ejemplo 8. Este caso difiere ya un poco del resto y presenta un formulario en el cliente y un script en el servidor que procesa los datos mediante el método POST cuando se hace clic en el botón Submit. Para ejecutar un ataque XSS hay que cerrar las comillas dobles y agregar un JavaScript malicioso en el atributo action. En el servidor para construir el formulario, se usó y confió en la función $-server, php-self, que es la ruta proporcionada por el usuario. Pero el problema ocurrió debido a que no hay validación en el parámetro php-self y es posible manipular la ruta de la aplicación cuando se acceda a cualquier URL que coincida con /, xss example8.php/. Espero que disfruten realizando este tipo de pruebas de penetración mejor conocidas como pentesting y nos vemos luego para seguir aprendiendo sobre ciberseguridad.